En el presente video vamos a seguir hablando sobre OFDM. Cuando se utiliza OFDM, se tienen que seleccionar los siguientes parámetros: separación entre subportadoras, número de subportadoras y longitud del prefijo cíclico. El espaciamiento entre subportadoras, delta F, es inversamente proporcional a TU. Por otra parte, el prefijo cíclico depende del problema de multitrayectoria. Entonces, para que el porcentaje de señal, que es una repetición, con respecto a la señal propiamente dicha, sea pequeño, TU tiene que ser grande, es decir, delta F tiene que ser pequeño. Pero, por otra parte, tenemos el efecto Doppler, que al estar en movimiento un aparato receptor, va a haber una variación de frecuencia. Eso hace de que se pierda la ortogonalidad entre las subportadoras y haya una interferencia entre las mismas. Esta interferencia va a ser mayor si el delta F es pequeño. Entonces no puede ser tan pequeño. Por otra parte, tenemos la cantidad de subportadoras. La cantidad de subportadoras depende del ancho de banda disponible. ¿Ya? Depende del ancho de banda disponible. Si comparamos el espectro de un OFDM con el espectro de WCDMA, vemos que en el OFDM tenemos un remanente aquí de potencia, ¿verdad?, hacia los lados. Es decir, que si nosotros tenemos disponibles 5 MHz, ¿verdad? 5 MHz, que sería aquí, mando frecuencia central aquí 0, de referencia, entonces sería de menos 5, menos 2.5 hasta más 2.5. Se tiene que dejar una cierta distancia acá, desde la primera hasta la última subportadora. Entonces, en LTE esto es el ancho de banda disponible 5 MHz, separación de subportadoras 15 kHz. El número de subportadoras sería 300. Por otra parte, el OFDM se utiliza como un sistema de acceso múltiple, ya que vamos a servir a varios receptores. Entonces, de la cantidad de subportadoras que tenemos, una parte se destina al servicio de un terminal, otra parte a otro terminal y otra parte a otro terminal, ¿verdad? Igualmente, cada uno de los receptores utiliza una cantidad pequeña de subportadoras, ¿verdad?, en distinto espectro. Esta puede estar unida, ¿verdad?, o puede ser distribuida, ¿verdad? Distribuida, es decir, de que las subportadoras de este terminal no tienen por qué estar todas juntas, sino que pueden estar distribuidas en todo el espectro de la compañía. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta aquí en un sistema es que el receptor debe utilizar, ¿verdad?, las señales de distintos terminales sincronizadamente. Para ello, se necesita que los transmisores transmitan en distinto momento, ¿verdad? Es decir, que acá vemos, ¿verdad?, que el transmisor 1 empieza a transmitir después que el transmisor 2 y ambos llegan al mismo tiempo a la estación base, ¿verdad? Porque uno se encuentra más cerca que el otro, ¿verdad? Entonces, el que se encuentra más cerca transmite con cierto retraso para que ambas señales lleguen al mismo tiempo a la estación base. También OFDM permite trabajar de varios modos. Uno de esos modos es el modo de broadcast, es decir, de que va a haber una difusión de señal para varias celdas al mismo tiempo.
Vemos el modo broadcast es para todas las celdas y el modo unicast, ¿verdad? Es señales individuales para cada terminal. Y finalmente, por ahora, vamos a hablar sobre el servicio que se le da a un terminal que está en el extremo de la celda. Es decir, de que vamos a tener que a este terminal se le va a mandar señal desde dos estaciones base contiguas, lo cual es equivalente a abordar esto como una multitrayectoria, ¿verdad? Como que es la misma señal recibida de parte de en el receptor.